capítulo 1, empezando por el versículo 19 en adelante. Juan 1, del 19 en adelante. El domingo pasado estábamos ya predicando sobre Juan el Bautista y su trayectoria, su tiempo, pero hoy vamos a hablar de forma concreta en parte de su mensaje y de su vida. Juan capítulo 1, versículos del 19 en adelante. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó Juan y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Amén. Es muy difícil mantener secretos. La vida de Juan no era ningún secreto. Era una vida pública, una vida que era conocida, una vida que era una voz, como él mismo dice, y que todo el mundo conocía su ministerio, su trayectoria, su caminar. Era imposible que mantuviera un secreto, porque su vida era una luz a su alrededor. Realmente nos es muy difícil mantener secretos. No sé si te han contado alguna vez algún secreto, y te han dicho: no lo digas a nadie. Y hay muchas personas que al día siguiente se enteran todos, porque lo dicen. No saben mantener secretos. A muchas personas les pasa como a un niño. En una familia, su mamá se había quedado embarazada, y entonces el niño tenía 4 o 5 años, el papá y la mamá decidieron contarle que la mamá estaba embarazada. Y le dijeron: mira, pero no lo digas a nadie y ya lo contaremos nosotros. Al día siguiente fueron al colegio a recoger a este niño, y entonces la maestra, cuando fue a recogerlo, le dijo a la mamá: pues Alex me ha dicho que tienes un gran secreto, que él tiene un gran secreto, pero que no me lo puede decir hasta que la barriga de su mamá sea grande. No me lo puede decir. Y no lo dijo, el niño no lo dijo. Lo dijo a su manera. Es difícil mantener secretos, es difícil mantener a veces situaciones como esta. Pero es verdad que nosotros como cristianos, y especialmente la vida de Juan el Bautista, no fue ningún secreto. Y fue un precursor del nacimiento de Jesucristo. Sabemos que eran familiares, pero fue un precursor de lo que iba a pasar, iba a acontecer con el nacimiento del Señor Jesucristo. Por esto, en este tiempo de Adviento, de preparación para la Navidad, nosotros pensamos en el carácter y la personalidad de Juan el Bautista. Porque es importante que no solamente aprendamos de él, sino que lo apliquemos en nuestra vida. Vivimos en un mundo donde la gente quiere catalogar a las personas, y a Juan también fueron los fariseos y fueron a preguntarles. ¿Por qué? Porque los fariseos eran la clase dominante religiosa en ese momento en el pueblo de Israel. Los fariseos tenían un papel muy importante, dominador de la vida religiosa. Y ellos fueron para preguntarle a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era incómodo. Juan el Bautista no era una figura aceptada por todo el mundo, no le gustaba, porque decía la verdad, porque tenía una vida estricta, porque tenía una vida comprometida con lo que él creía que Dios le había dado. Dios le había dicho que predicara, que preparara el camino para la llegada del Mesías. Durante muchos años, cientos de años, no había habido profeta en el pueblo de Israel. No había habido profeta. Y ahora se levantó este profeta, que es Juan el Bautista. Y se levantó para preparar el camino, la llegada del Mesías que tenía que venir. Y él empezó a vivir una vida comprometida con Dios. Él había sido instruido en el templo. ¿Os acordáis que su padre era Zacarías? Y Zacarías estaba ministrando en el templo. Y estaba allí. Y su madre Elizabeth. Y Elizabeth le había enseñado la palabra de Dios como buena madre judía que era.
le había estado enseñando la palabra del Señor diariamente. No olvidemos de enseñar la palabra del Señor a nuestros niños. No olvidemos de acercarles la palabra de Dios para que la puedan entender desde su niñez. Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, le habían preparado en su vida. Había escuchado de Dios, había caminado por el templo, había jugado por allí probablemente, había estado relacionado con los otros niños que estaban cerca del templo. Pero llegó un momento en la vida de Juan el Bautista donde él tuvo que aceptar o vivir la religión o vivir la relación, que es algo muy diferente. Uno cuando está metido en la religión puede pensar que la religión le va a salvar, que la religión va a solucionarle los problemas, que la religión va a arreglar las cosas. Pero no es así. Ninguna religión, ni la cristiana, va a arreglarte tu vida, porque no se trata de una religión. Se trata de tener una relación con el Señor y con el Creador. Pero es muy fácil caer en la religiosidad. Es muy fácil caer en las normas, en los preceptos, en los conceptos, en asistir a la iglesia y pensar que eso es todo. Yo vengo a la iglesia y, Señor, ¿tú qué más quieres de mí? El Señor, como hemos escuchado en esta mañana, quiere tu corazón. El Señor quiere tu vida. El Señor quiere tocarte. El Señor quiere transformarte. El Señor quiere que tú cambies como cambió Juan el Bautista. Y cambió de ser un niño religioso a ser un profeta, un vocero de Dios, un predicador que vivía con su propia vida y se alejó. Fijaros que dejó Jerusalén y se fue a la zona que llamamos Cisjordania, lo que es hoy Jordania, más allá del Jordán. Y empezó a predicar el Evangelio, un Evangelio pre-Evangelio. Empezó a predicar el arrepentimiento. Y empezó a bautizar. Y eso era un sacrilegio. Estaba cometiendo un sacrilegio. ¿Por qué? Si bautizabas Juan, si estaba predicando el Evangelio del arrepentimiento, ¿por qué era un sacrilegio? Era un sacrilegio para los judíos porque Juan bautizaba a judíos. Y el bautismo era para gente convertida al judaísmo, no para los que estaban ya, que eran judíos. Por lo tanto, estaban escandalizados. Por eso van los fariseos a preguntarle y saber, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Juan sabía quién era. Juan sabía cuál era su ministerio. Juan sabía cuál era el propósito de Dios para su vida. Lo había aceptado y se fue a predicar, dice la palabra del Señor, pero se fue a vivir una vida diferente. Dicen los evangelios, en otros evangelios, que Juan comía langostas. Comía langostas, eso que te gusta tanto a ti, Tere. Langostas, ¿eh? Y comía también miel silvestre. Era una persona silvestre que estaba en el campo, que vivía en el campo y se vestía con pieles de camello. Pero predicaba la palabra, predicaba el arrepentimiento, porque no importaba cómo él iba vestido ni qué forma de vida tenía. Lo importante es que él tenía un compromiso con Dios y era obediente a lo que el Señor le había pedido. ¿Dónde está tu obediencia con Dios, hermano y hermana? ¿Dónde está tu relación con el Señor? Tal vez te conformas en ser religioso, tal vez te conformas en tener una relación superficial con la iglesia, con los pastores, con los ministros, con los diáconos. Tal vez estás confundiendo y dices, bueno, pastor, pero y es que yo voy al DEI los sábados a recoger alimentos, o yo voy al comedor social a dar de comer a los pobres, o yo voy a dar de comer a los necesitados, o yo visito. Sí, todo eso está bien. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu ser? Juan el Bautista le preguntaron, ¿quién eres? Y en esta mañana es la pregunta que te quiero hacer en el nombre del Señor. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué eres realmente? ¿Qué es tu vida? Y a veces nos cuesta responder, ¿quién soy yo? Porque a veces, ¿sabéis qué nos ocurre? Que ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. Ni siquiera nosotros mismos nos conocemos de quién somos. Hacemos las cosas automáticamente, somos autómatas. Nos levantamos por la mañana, tenemos nuestra rutina, tomamos el cafelito, yo tengo que tomar mi cafelito y esto es importante para mí, y tomar las cosas que tenemos. Cada uno tiene su rutina en el día.
Y no pensamos quién somos, pero realmente Juan el Bautista fue llamado para ser alguien. Y tú has sido llamado para ser alguien. Y tú estás aquí en esta mañana porque Dios quiere que seas alguien. Es más, eres alguien. Eres alguien importante. Muy importante a los ojos de Dios. Tal vez la sociedad, tal vez alrededor tuyo no te dan importancia, o pasas desapercibido, o no te sientes apreciado. ¿Sabéis que hay muchas personas que no se sienten queridas? Hay muchas personas que no se sienten aceptadas. Hay muchas personas que no entienden su lugar en el mundo, en la sociedad. Hay mucha gente que no tiene lugar, porque no se sienten bien en ningún lugar, están tremendamente incómodas en esos lugares. Pero Dios, sea quien seas, te ama. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere que tú seas alguien, alguien en el centro de su corazón, en el centro de su voluntad. No importa la edad que tengas, no importa lo que tú estés viviendo, lo que importa es que tú seas alguien. Y Juan el Bautista, cuando le preguntaron, le dijeron, bueno, ¿eres tú Elías? No, no soy Elías. ¿Eres tú el que tenía que venir? No, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Eres el Mesías? No. Qué sincero fue Juan. Fue muy sincero. Hubiera podido decir, bueno, yo soy un profeta, porque lo era. Pero él sabía que esas personas estaban preguntando con segunda intención. Era pregunta con intencionalidad. Sabía que los fariseos le estaban intentando cazarle, de alguna manera, porque ya pretendían matarle. Y es que en el pueblo de Israel en ese tiempo todos aquellos que estorbaban eran ejecutados, como lo fue más tarde Juan el Bautista, por decirle la verdad al rey. Por lo tanto, hermano, en esta mañana quiero que tú entiendas que es importante tu identidad. Saber tú quién eres, saber tú qué estás haciendo, saber tú cuál es el propósito para tu vida. No vivas una vida rutinaria, no vivas una vida superficial, no vivas una vida para pasar el tiempo nada más, sino que tienes que vivir una vida comprometida con el Señor, como el propio Juan el Bautista, el precursor del Mesías, el precursor de la humanidad. Fijaros que Juan el Bautista no usurpó la personalidad de nadie y dijo que no era ninguno de ellos. No utilizó el nombre de nadie, no se revalorizó a sí mismo para nada, sino que fue auténtico, fue genuino. Estaba convencido de quién es. Hay muchas personas que utilizan el nombre. A mí me sorprende. El otro día estaba en una tienda, ya en Denia, y alguien me dijo, alguien ha venido y ha utilizado tu nombre y ha dicho que tú ya lo pagarás. ¿Cómo? ¿Que yo ya lo pagaré? Sí, ha utilizado tu nombre. Y esto me pasó hace 2 años en el tanatorio. Alguien murió, no pagó y dijo, la iglesia protestante va a pagar. Y fuimos allí y nos encontramos con todo el pastel. Que nosotros no teníamos nada que ver con todo eso que había ocurrido y con la muerte de esa persona, ni absolutamente nada. Hay gente que utiliza los nombres, nombres de otras personas, quiere usurpa la personalidad. Y eso hay que ir con mucho cuidado con Internet, porque está ocurriendo también en Internet, usurpando personalidad. Juan el Bautista fue auténtico. Fue genuino, fue real. ¿Por qué? Porque su ministerio era auténtico, porque su vocación era real, porque su llamamiento venía directamente de Dios y él así lo había aceptado, él así lo había entendido. Y esto es lo que tú y yo tenemos que entender en esta Navidad. El coro ha cantado magníficamente y uno de los cánticos más bonitos es cuando ha cantado Navidad es Cristo. Navidad es Cristo. Y Cristo con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Esto es la Navidad. Y este es el mensaje que tú y yo tenemos que vivir en nuestro corazón y en nuestra vida. Y Juan el Bautista fue definiendo poco a poco su personalidad. Y fue confiando en Dios. Y esto es un punto importante. Porque él dice, bueno, ¿y quién eres tú? Cuando al final dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz
de uno que clama en el desierto. Juan había entendido ese llamamiento de Dios porque había ido definiendo, dando pasos de obediencia al Señor. No es que de repente se le ocurre una frase bonita y la escribe el evangelista Juan. Bueno, Juan pues era una voz. No. Es que realmente él se sentía voz, él era voz, era auténticamente una voz profética, preparadora, preparando el camino del Señor. ¿Qué tipo de vida tienes tú, hermano y hermana? Y en esta Navidad, cuando hemos escuchado el testimonio poderoso de Marta Nombela, en esta mañana aquí en el culto, viendo que nosotros estamos mirando el campo misionero, viendo que necesitamos colaborar, viendo que nuestro compromiso tiene que ser aún mayor. Y algunos dicen, pastor, ¿aún mayor? Sí, aún mayor. De acuerdo al plan de Dios, simplemente, no de acuerdo a nuestro plan. Pero Juan el Bautista estuvo comprometido y por eso se llama a él una voz, una persona voz. Estuvo comprometido porque él dio pasos de obediencia a Dios. Y ese niño que desde pequeñito se había criado escuchando hablar de Dios, llegó un momento que ese Dios fue personal, que ese Dios fue intransferible, que no fue religión, que fue relación, y cambiaron todos los esquemas para él. ¿Sabéis una cosa? Frecuentemente es muy incómodo confiar en Dios. Sí, es incómodo. Es difícil confiar en Dios. Y mucho más cuando hemos sido criados al amparo de la religión y la hemos sustituido por Dios. Porque mucha gente en nuestro país es religiosa, pero no conoce a Dios. Va detrás de imágenes, va en procesiones, va a iglesias, se apunta a cofradías, se apunta a todas las cosas, pero no conoce a Dios. Y eso nos puede ocurrir a nosotros también. Apuntarnos a todo y no conocer a Dios. Dios quiere hacerse patente en tu vida, real en tu corazón, y quiere Dios que zarandearte para que tú llegues a ser un cristiano voz, un cristiano que clame, un cristiano que prepare el camino para otros. Es incómodo, muchas veces muy incómodo obedecer a Dios. Es incómodo. Nos sentimos, ¿sabéis? Nos sentimos cómodos con las cosas de cada día. Incluso una cosa, escúchame bien. A veces, y eso no es un pecado lo que voy a decir, nos sentimos cómodos con nuestros pecados. Nos sentimos cómodos. Nos sentimos a gusto, tranquilos con nuestros pecados. ¿Por qué? Porque forman parte de mi vida. Es decir, hay familias que son mentirosas compulsivas y se lo van pasando de padres a hijos, mentirosos compulsivos, mentirosos. Para suavizarlo un poquito, no decimos mentirosos, decimos fantasiosos. La fantasía. Hay personas que tienen mucha fantasía y eso se va transmitiendo de unos a otros y se vive cómodo cuando uno es fantasioso, cuando uno es mentiroso y cuando es un mentiroso compulsivo. Se siente a gusto porque es su forma de vida. Dios quiere zarandearnos de nuestras formas de vida, de nuestros esquemas mentales y quiere que confiemos en Él. Marta Nombela ha dicho algo: la confianza en Dios es algo importante en su vida. Tuvo que dar un salto y tú y yo tenemos que dar un salto porque tenemos que quitar nuestros hábitos que nos llevan a una vida confortable, a gusto, tranquila, y cambiar para ser voces que clamen, y voces que clamen en el desierto: preparad el camino del Señor, preparad el camino del Señor. No importa lo que piensen de ti, no importa lo que digan de ti. Mira, si tú tienes que dar razón de tu vida a los demás, estás perdido, porque entonces vives esclavo de los demás. Eres esclavo de las demás personas. No tenemos que dar nosotros razón a los demás. Tenemos que dar razón a Dios. Tenemos que responder al Señor. Tenemos que responder al llamamiento del Señor. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios dice. Habéis escuchado hablar del gran predicador Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon y su mujer, ¿sabéis cómo eran considerados por la gente? Como unos tacaños.
Nosotros leemos hoy en día los sermones de Carlos Spurgeon y nos encanta, y a mí me encanta leerlos, y me encanta su teología, me encanta, porque es bíblica, por supuesto. Pero Carlos Spurgeon, que tanto lo alabamos en las iglesias y tanto hablamos de él, por la iglesia donde él vivía era considerado un pastor tacaño. ¿Por qué? Carlos Spurgeon y su mujer tenían una pequeñita granja en su casa. Tenían gallinas, y gallinas que ponían huevos. Y entonces ellos el domingo iban con todo, y durante la semana, porque claro, los huevos se ponen cada día, iban durante toda la semana vendiendo los huevos. Y la gente decía, mira, que con tantos huevos que tienen, no nos regalan ninguno. La gente decía eso. No nos regalan ningún huevo. Tantos huevos que tienen, y ellos cobraban los huevos. Sí, cobraban. Un huevo que te daban, huevo que cobraban. Y claro, eso sentaba muy mal a toda la iglesia. Hasta que se descubrió que cada penique de esos huevos iba destinado a viudas y huérfanos. La gente decía tonterías de ellos, pero ellos tenían un compromiso con el Señor. Ellos habían decidido que todos esos huevos los iban a dedicar para extender el reino de Dios y ayudar a viudas y a huérfanos. Y aunque no eran comprendidos, no lo contaron a nadie. No lo contaron, lo mantuvieron en secreto hasta que se descubrió al final, cuando se vio la libreta que apuntaban cada día cuántos huevos vendían, cuánto dinero recogían y a dónde iban ese dinero. Dios quiere algo de ti. Dios quiere algo de tu vida. Hermano y amigo que estás hoy aquí en esta iglesia, en esta congregación, no estás hoy aquí por casualidad. Dios quiere que tú respondas. Y tú respondas no en Navidad porque es Navidad y porque es todo más melancólico y más sensiblero, ni mucho menos. Que tú respondas para que tu vida cambie realmente y formes parte del plan eterno que Dios tiene para tu vida. Dios tiene un plan eterno para tu vida, un plan maravilloso, un plan transformador, un plan que quiere cambiar tu propio esquema mental, tu propia mentalidad, para que tú llegues a ser una voz en este mundo en que vivimos. Una voz a tu alrededor, pero alto. No seas una voz crítica. No seas una voz amarga. No seas una voz de acicate, no. Tienes que ser una voz del mensaje de Jesús, reflejando el mensaje de Jesús. Porque hay personas que dicen, no, yo soy una voz y voy a empezar a meterme con los demás. No, métete contigo mismo, ¿eh? Mírate a ti mismo, que te faltará tiempo para analizarte. Mírate a ti mismo, mira tu vida, mira tus consecuencias y deja a los demás tranquilos. Y hay mucha gente que le encanta meterse con la vida de los demás y conocer la vida de los demás. ¿Sabéis por qué? Porque despistan su propio problema. Y como así se evaden de su propio problema mientras hablan de los demás. A ver, ¿tu sobremesa de quién hablas? ¿De los demás o de ti? ¿De quién hablamos? Tenemos que hablar de nosotros, de nuestra relación con Dios y de nuestro encuentro con Dios, para ser la voz, y una voz de amor, una voz de perdón, una voz de misericordia, una voz de estímulo. Lo que Dios quiere que tú vivas, una voz comprometida, pero basada en el amor, no en el juicio, basada en el amor. Fijaros el capítulo 1, versículo 17 de Juan, que hemos leído a partir del 19, pero ¿qué dice? ¿Cuál es el mensaje? Dice el capítulo 1 de Juan, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero escuchad ahora lo que dice. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué precioso. La gracia. Vivimos en un tiempo de gracia. Vive la gracia del Señor y vive la Navidad 365 días del año. Si no, serás un amargado. Un amargado. Y yo no quiero que seas como la almendra amarga. No quiero que vivas amargado. Ni el Señor no lo quiere menos. Había terminado la Navidad y estaban desmontando el arbolito en una casa, guardando
todos los adornos que habían estado, las postales que habían recibido, ahora recibimos menos por los emails, pero bueno, todavía se reciben. Y la mamá estaba guardando el Belén tan bonito. Y de repente se da cuenta de que el niño Jesús no está. Y la mamá dice: Jorgito, ¿dónde está el niño Jesús? Y el niño Jesús estaba desaparecido. Y entonces la mamá dijo: pero dime, Jorgito, ¿dónde está el niño Jesús? Y le dijo: mamá, el niño Jesús no quiere que lo guardes. El niño Jesús tiene que estar con nosotros todos los días. No guardes la Navidad. No escondas la Navidad. No escondas el mensaje del Señor. No escondas la realidad del Evangelio. Y vive, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es Navidad. Eso es Navidad. Eso es ser una voz. Eso es una voz profeta. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, queremos vivir la Navidad como tú quieres. Pero no queremos vivirla en diciembre, la Nochebuena, Navidad, fin de año, los Reyes. No, Señor, no. Señor, anhelamos ser profetas, anhelamos ser voces utilizadas por ti, dirigidas por ti, sometidas a ti, ocupando el lugar que tú quieres que ocupemos. Padre, levanta a esta congregación, levanta, Señor, a esta iglesia, levántanos a nosotros y haz tu obra en medio de nosotros, y que cada uno pueda decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Pablo fue capaz de escribir, y si Pablo fue capaz de vivir y de decir estas palabras, nosotros también podremos hacerlo por tu presencia, por tu Espíritu y por tu gracia, porque tú eres gracia y eres verdad. Tú eres Jesucristo, la consumación de todas las cosas, el eterno Dios. Tú eres el eterno Padre que nos ama, que nos conoce, que nos da valor, que nos cambia, que quieres una respuesta nuestra. Señor, zarandéanos en esta mañana. Necesitamos ser cambiados por ti y vivir fuera de nuestras comodidades, de nuestros vicios, de nuestras dependencias, de nuestros pensamientos humanos y carnales. Señor, quiero vivir en tu voluntad. Quiero vivir en tu voluntad. Quiero vivir sometido a ti, para decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. En esta mañana